Hola, soy Maijo Rot y dirijo la Academia de Adoración desde este precioso entorno, el Campus Adventista de Sagunto. Probablemente nos conozcáis por 2 o 3 videoclips que sacamos cada año con grupos como Sagunto Campus Kids, el programa GPS, las familias de los campamentos de Entrepeñas. Y si te preguntas por qué, porque necesitamos contenidos inspiradores, de calidad, que construyan identidad. Por eso no nos quisimos perder el Musicast, un evento que nos iba a dar herramientas, inspiración y nos iba a permitir seguir soñando con que la música puede cambiar el mundo. Muy bien, vamos a descubrir juntos qué es esto del Musicast. Emilce, ¿por qué este encuentro? Porque queríamos encontrarnos con muchos músicos, queríamos cantar juntos, alabar, perfeccionarnos, crecer en conocimiento para llevar a las iglesias y seguir mostrando a Jesús a todos. Y qué mejor que acá en el campus. Pedro, ¿qué ha significado para ti venir a vivirlo? Voy a decir con mi portuñol, pero ha sido una gran alegría. Conocí mucha gente que es muy buena. Fue un tiempo de mucho aprendizaje también, poder compartir las experiencias musicales que tengo en Brasil. Yo espero estar más veces aquí con ustedes porque ha sido una gran experiencia. Pablo, ¿cuál ha sido el mayor reto? Bueno, hemos disfrutado enormemente, este encuentro fue algo muy bendecido, maravilloso y el mayor reto yo diría que fue saber si estoy a la altura para esto, pero cuando pensé en eso dije, no, que el Señor es el que se encarga, que Él haga lo que tenga que hacer y todo fluyó, fue algo maravilloso realmente y todo lo vivido, los grupos, los cantantes, los músicos, fue maravilloso. Así que la gloria sea para el Señor siempre, siempre, siempre. Chicos, contad una enseñanza para compartir con los que no vinieron. Yo considero que lo que está ocurriendo aquí es una semilla. Esa semilla siendo plantada generará frutos que seguramente se esparcirán por muchos otros lugares del país. Aquí hemos vivido conexión a través de la música y lo que va a ocurrir es que estaremos llevando herramientas para el lugar donde actuamos. Ha sido increíble. Livia, cuéntanos cómo es ser misionera voluntaria en el CAS y haber aportado a este proyecto. Por supuesto que fue una experiencia inolvidable. He cambiado mi vida, mi forma de pensar y por supuesto es una experiencia que voy a llevar para toda mi vida porque he crecido un montón acá. Y principalmente trabajar con el Musicast. En esta edición conocí músicos de toda Europa, trae un poquito de mi experiencia acá también y por supuesto aprender muchos con todos los que están viniendo. Y saber que mi voluntariado acá está como ayudando de alguna manera para que acá el campus y las personas crezcan un poquito musicalmente y llevar un poquito para sus iglesias para que podamos expandir un poquito más de nuestro conocimiento y llevar a Jesús para las otras personas. ¿Qué significa la música en tu vida? La música en mi vida significa unidad. Unidad con los miembros de mi iglesia, con los miembros de mi familia y sobre todo unidad con Dios, el objetivo, el objeto de la música. Ruth, danos una enseñanza para compartir con los que no vinieron. Bueno, me llevo muchísimas cosas lindas, como por ejemplo el haber encontrado tantos músicos hermosos con su música, el sentir que el cielo está súper cerca al rodearte de tantos músicos y hacer música juntos. Y también el hecho de poder llevar a, bueno, en este caso yo soy argentina, y poder compartir con mi comunidad, con mis alumnos, con mi iglesia, lo que hemos trabajado acá. Súper lindo. El evento Musicast está aportando al campus y a la iglesia un espacio de reflexión, un espacio de adoración, un espacio de formación, donde músicos de toda España y de otros lugares del mundo vienen a compartir su experiencia, vienen a compartir su visión y nos enriquecemos todos del ADN de esta institución y de esta iglesia que siempre tiene que ver con la música como forma especial de adoración.
Cristian, ¿cuál sería un sueño cumplido con este proyecto? Bueno, uno de los objetivos más importantes que teníamos con este evento, primero es alabar a Dios junto con un montón de gente de España. La música es algo tan importante para la iglesia, tan importante para acercarnos a Jesús, que ese es un objetivo y creo que se ha cumplido. Y el segundo, nos encantaría como campus ser una referencia musical a nivel nacional y por qué no a nivel de Europa, y poder de esa forma transmitir el mensaje a través de la música. David, ¿qué es lo que más has disfrutado de esta experiencia? Creo que los músicos que vienen de diferentes lugares, las personas que tienen esta tarea, este ministerio, han traído lo mejor para compartir. Y cuando uno trae lo mejor de su experiencia para compartir, el momento se vuelve fantástico. No todo el mundo tiene el privilegio que tenemos en el campus adventista de Sagunto de contar con una escuela de música que da un título oficial incluso. La visión que tenemos para el ministerio musical pasa por una correcta formación desde niños. Así que los niños que se forman, que practican la música, que forman parte del coro, de la orquesta, después son jóvenes involucrados y adultos que desarrollan todos sus dones. La música es una parte esencial en la vida de la iglesia, en la experiencia de adoración, y es un privilegio desde el campus poder alimentar esa visión musical que llene todos los rincones de este mundo. Danos una enseñanza para compartir con los que no vinieron. Bueno, que se necesita paciencia, mucha paciencia en el ministerio musical, pero también que no tenemos que dejar el foco es Jesús, la alabanza a Él. Esto ha sido Musicast, contado por la Academia de Adoración. Para la próxima ya sabes, te apuntas.